En el estado de Puebla existe un sitio donde la tierra libera calor sin necesidad de fuego, un desierto en el que puedes tomar con tus propias manos conchas marinas de hace más de 100 millones de años y una pirámide tan gigantesca que durante siglos fue confundida con un simple cerro. En este estado también sobreviven formas de vida más antiguas que casi cualquier otra en el planeta. Hay cuevas cuyo final nadie ha conseguido descubrir y una ciudad completa levantada sin agua ni cemento que quedó deshabitada 5 siglos antes de la llegada de los españoles. Lo más sorprendente es que muchos de estos lugares siguen guardando misterios que la ciencia aún no ha logrado explicar por completo. Estos son 12 sitios de Puebla que continúan desafiando toda explicación. Antes de comenzar, suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún video de nuestro gran país. Número 12. San Juan Raya. Imagina recorrer un desierto ubicado a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, en plena zona semiárida del sur de Puebla, y encontrar a cada paso caracoles marinos, conchas petrificadas y amonites perfectamente conservados incrustados en la roca. No están dentro de vitrinas ni exhibiciones, sino directamente bajo tus pies, como si el océano hubiera desaparecido apenas hace unos instantes. Eso es precisamente San Juan Raya. Esta pequeña comunidad de alrededor de 200 habitantes, ubicada en el municipio de Zapotitlán Salinas, conserva los vestigios de un antiguo mar tropical que cubría la región hace aproximadamente 110 millones de años, durante el período Cretácico. La cantidad y el estado de conservación de los fósiles son tan extraordinarios que los propios habitantes inauguraron en 1997 un museo paleontológico para exhibir los ejemplares encontrados en los alrededores. Pero el lugar no solo resguarda restos de antiguos organismos marinos. También se han descubierto huellas fosilizadas de dinosaurios impresas directamente sobre la roca caliza. Rosalba Reyes Cortés, integrante del comité del museo, ha señalado que en ningún otro sitio del mundo se conocen fósiles marinos con un nivel de conservación y una concentración semejantes a los que pueden observarse aquí. La explicación científica indica que los movimientos tectónicos elevaron este antiguo fondo marino hasta la superficie a lo largo de millones de años. Sin embargo, lo que sigue sorprendiendo es cómo tantos especímenes pudieron preservarse casi intactos dentro de un espacio tan reducido, en medio de uno de los desiertos más secos de México. San Juan Raya es, literalmente, un museo al aire libre con más de 100 millones de años de historia. Número 11. Las aguas termales de Chignahuapan y la Laguna Sagrada. Chignahuapan es un pueblo mágico reconocido por la fabricación de esferas navideñas y por su enorme Cristo dentro de la parroquia principal. Sin embargo, a las afueras del poblado existe un sitio que recibe mucha menos atención de los visitantes y que las comunidades locales consideran con un profundo respeto. Se trata de los manantiales de aguas termales que emergen del subsuelo a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. Estas aguas son alimentadas por un sistema geotérmico subterráneo cuya fuente exacta de calor aún no ha sido cartografiada por completo. La laguna de Chignahuapan posee además un significado que va mucho más allá del turismo. Para las comunidades nahuas de la región representa una de las entradas al Mictlán, el inframundo dentro de la cosmovisión mexica. Las historias transmitidas por generaciones hablan de corrientes que arrastran hacia el fondo, profundidades que parecen cambiar sin explicación y comportamientos del agua que varían con las estaciones de formas que los estudios hidrológicos todavía no logran explicar completamente. Lo que sí han confirmado los geólogos es que toda esta zona se encuentra sobre una importante actividad geotérmica, conectada con la misma falla que alimenta diversas regiones volcánicas del centro de Puebla. Aún así, la relación precisa entre los manantiales, la laguna y todo el sistema subterráneo que los abastece continúa siendo un rompecabezas incompleto. Número 10. Laguna de Alchichica. A unos 109 kilómetros al noreste de la ciudad de Puebla, dentro del municipio de Tepeyahualco, existe un lago que parece desafiar toda lógica. La laguna de Alchichica ocupa el cráter de un volcán tipo Maar, conocido como Axalapasco, originado por una única erupción explosiva que dejó una cavidad de aproximadamente 2 kilómetros de diámetro y una profundidad que oscila entre los 60 y 75 metros. Sus aguas presentan una salinidad extremadamente elevada y concentraciones de magnesio que, en teoría, harían casi imposible la vida en un cuerpo de agua con estas características. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Alrededor de sus orillas se observa una especie de cinturón formado por estructuras blancas y porosas que a simple vista parecen rocas o corales.
En realidad son estromatolitos, organismos vivos creados por cianobacterias y carbonato de calcio que existen desde hace más de 2.500 millones de años. Se consideran una de las formas de vida más antiguas del planeta y fueron fundamentales para producir gran parte del oxígeno que permitió el desarrollo de organismos complejos en la Tierra. Investigadores de la UNAM los han estudiado durante décadas y los comparan con los famosos estromatolitos de Cuatro Ciénegas, Coahuila, uno de los pocos lugares del mundo donde todavía sobreviven. Pero Alchichica guarda todavía más rarezas. En sus aguas habita el Ambistoma taylori, un ajolote endémico que no existe en ningún otro sitio del planeta, además de un charal y varias especies de crustáceos exclusivas de esta laguna. A todo esto se suman las leyendas locales. Los habitantes cuentan que, durante las noches de luna llena, aparece una sirena de cabello plateado cuyo canto atrae a los hombres hasta el fondo del lago. Más allá del mito, existe un hecho documentado: varias personas han perdido la vida en Alchichica al ser arrastradas por corrientes submarinas invisibles desde la superficie. Piénsalo por un momento. Número 9. Los Sumeros. En el norte del estado de Puebla, entre los municipios de Chignautla y Guadalupe Victoria, se encuentra una de las calderas volcánicas activas más extensas de México. Los Sumeros posee aproximadamente 21 kilómetros de diámetro y nació tras dos enormes erupciones ocurridas hace cientos de miles de años. Aunque parezca un paisaje tranquilo, la actividad bajo tierra nunca se ha detenido. Recorrer ciertas áreas de esta caldera es una experiencia difícil de imaginar. El suelo se siente caliente bajo los pies, de las grietas emergen fumarolas cargadas de vapor y gases sulfurosos, y en algunos puntos el lodo hierve de manera constante. La Comisión Federal de Electricidad opera aquí una planta geotérmica que aprovecha el calor del subsuelo para producir electricidad, confirmando que bajo la superficie existen temperaturas extremadamente elevadas. Los especialistas mantienen un monitoreo permanente de la actividad sísmica porque todavía no existe una respuesta definitiva sobre qué tan estable es realmente el sistema magmático que alimenta toda la región. A diferencia de otros volcanes, los Sumeros no presenta un cono visible ni un cráter claramente definido. Se trata de una enorme depresión donde el magma permanece relativamente cerca de la superficie, calentando todo a su alrededor. Hasta hoy, nadie puede asegurar si esta actividad continuará siendo moderada o si en algún momento podría intensificarse. Y eso apenas representa la primera mitad de esta lista. Lo que sigue incluye una ciudad abandonada con más canchas de juego de pelota que cualquier otro sitio de Mesoamérica, una montaña donde el aire prácticamente desaparece y un enorme laberinto subterráneo oculto durante siglos bajo una de las ciudades más importantes de México. Número 8. Las grutas de Cuetzalan. Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Nororiental de Puebla, es conocido por su neblina permanente, sus cascadas y la tradicional danza de los voladores. Sin embargo, bajo ese paisaje cubierto de vegetación se esconde un mundo completamente distinto, un inmenso sistema de cavernas y ríos subterráneos cuya verdadera extensión todavía permanece desconocida. La gruta de Atepoliuy es una de las entradas más famosas. En su interior se encuentran galerías de gran profundidad, además de impresionantes estalactitas y estalagmitas que tardaron miles de años en formarse. Pero Atepoliuy representa solo una pequeña parte de un complejo mucho más grande. Los espeleólogos que han explorado la región han detectado corrientes de aire que indican la existencia de cavidades aún más extensas sin cartografiar, ríos subterráneos que aparecen y desaparecen siguiendo trayectorias que no coinciden con la geografía de la superficie y enormes cámaras a las que resulta imposible acceder durante ciertas épocas del año debido a las inundaciones. Todo esto es consecuencia del terreno kárstico característico de la Sierra Norte. Durante millones de años, el agua de lluvia ha ido disolviendo la roca caliza hasta formar una gigantesca red de túneles y cavernas que podría extenderse por decenas de kilómetros. Lo que vuelve excepcional al sistema de Cuetzalan es tanto su tamaño como el escaso nivel de exploración. Se calcula que únicamente una pequeña parte ha sido documentada. El resto continúa oculto en la oscuridad, esperando a que algún día alguien logre descubrirlo. Número 7. Cantona. Hay algo en Cantona que sigue desconcertando a los arqueólogos. Se trata de la zona arqueológica más extensa de México, con 453 hectáreas registradas, aunque apenas cerca del 2% ha sido excavado. Entre los años 600 y 1000 después de Cristo alcanzó su máximo esplendor y se convirtió en una de las ciudades más importantes del altiplano central.
Se estima que llegó a albergar hasta 90.000 habitantes, contaba con 24 canchas para el juego de pelota, largas calzadas que recorrían cientos de metros, una acrópolis situada en la parte más elevada y más de 350 talleres de obsidiana administrados por el propio Estado. Lo más sorprendente es que fue edificada sobre un enorme malpaís volcánico, sin fuentes cercanas de agua y utilizando bloques de piedra ensamblados con tanta precisión que no requirieron argamasa ni cemento. La revista Arqueología Mexicana destaca que las piedras de sus murallas están unidas de forma tan exacta que el sitio recuerda más a la arquitectura andina que a cualquier ciudad mesoamericana. Ese detalle resulta especialmente extraño porque sus técnicas constructivas no coinciden con las de ninguna otra cultura conocida en la región. Hasta la fecha tampoco existe certeza sobre quiénes fueron sus habitantes. Se han propuesto influencias olmecas, iscalancas, teotihuacanas y totonacas, pero ninguna de estas teorías ha podido confirmarse. Y quizá el mayor misterio sea su desaparición. Cantona fue abandonada alrededor del siglo X, aproximadamente 500 años antes de la llegada de los españoles, y no aparece mencionada en ninguna fuente histórica. Es como si una ciudad cercana a los 100.000 habitantes hubiera desaparecido por completo sin dejar memoria escrita de su existencia. Si estás disfrutando este recorrido por los lugares más enigmáticos de Puebla, suscríbete al canal. Cada semana exploramos rincones de México llenos de historia, misterio y sitios que rara vez aparecen en los mapas o en las guías de viaje. Número 6. Sierra Negra. En la cumbre de Sierra Negra, a 4.580 metros sobre el nivel del mar y dentro del municipio de Atzitzintla, se levanta el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano. Su instalación en este punto no fue producto de la casualidad. La comunidad científica internacional seleccionó esta montaña porque las condiciones de su atmósfera son extremadamente difíciles de encontrar en otras regiones del planeta. En la cima, la cantidad de vapor de agua presente en el aire es extraordinariamente reducida. La turbulencia atmosférica se mantiene en niveles mínimos y la limpieza del cielo permite captar longitudes de onda milimétricas que resultarían prácticamente imposibles de observar desde la mayoría de los lugares de la Tierra. Lo que los astrónomos encontraron en Sierra Negra fue un sitio donde la atmósfera parece desvanecerse, al menos en lo relacionado con las interferencias que normalmente dificultan el estudio del espacio. Esta condición no puede construirse artificialmente ni reproducirse por completo mediante tecnología. Es el resultado de una combinación muy particular de altitud, posición geográfica, corrientes de viento y patrones climáticos locales que juntos forman una ventana natural hacia el universo. Desde este observatorio se han estudiado galaxias extremadamente lejanas, regiones donde nacen nuevas estrellas y agujeros negros que difícilmente podrían haberse analizado desde otros observatorios terrestres de este hemisferio. Es como si, justo en este punto de la Sierra Poblana, la Tierra hubiera dejado una abertura dentro de su propia barrera atmosférica. Una abertura que nadie diseñó, pero que permite mirar mucho más lejos de lo que normalmente sería posible. Mientras tanto, en la misma cuenca de Oriental donde se encuentran los Sumeros, Alchichica y Cantona, otro misterio permaneció oculto a plena vista durante siglos, directamente debajo de los pies de millones de personas. Número 5. Los túneles secretos bajo la ciudad de Puebla. Durante muchas generaciones, entre las familias poblanas circularon historias sobre túneles subterráneos que supuestamente comunicaban conventos, templos, antiguas casonas y las fortificaciones de Loreto y Guadalupe. La mayoría consideraba que se trataba de una simple leyenda urbana, uno de esos relatos transmitidos de boca en boca sin ninguna evidencia que demostrara su existencia. Todo cambió en 2014, cuando unos trabajos de renovación de tuberías en el centro histórico dejaron al descubierto algo que nadie esperaba encontrar. Los túneles sí existían. Bajo la ciudad apareció una extensa red de vías subterráneas cuya antigüedad se calcula entre los 300 y casi 500 años. Algunos de sus pasadizos poseen bóvedas de hasta 7 metros de altura y aproximadamente 3,5 metros de ancho, construidas con piedra y capaces de mantenerse firmes después de siglos de inundaciones y de soportar el peso de una ciudad completa sobre ellas. Sergio Vergara Verdejo, quien en aquel momento estaba al frente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de Puebla, explicó que las técnicas constructivas identificadas pertenecen a periodos comprendidos entre los siglos XVI y XIX. Esto significaría que algunos pasadizos pudieron haber sido levantados por lo menos un siglo antes de la batalla del 5 de mayo, poniendo en duda que su propósito original haya sido únicamente militar, como se creyó durante mucho tiempo.
Hasta ahora se han identificado al menos 10 kilómetros de laberintos, aunque solamente una pequeña parte ha podido ser limpiada de lodo, restaurada y abierta a los visitantes. La gran pregunta todavía no tiene una respuesta completa. ¿Quién ordenó construirlos y para qué fueron creados originalmente? Si parte de la red es anterior a la intervención francesa, entonces la explicación militar no alcanza para contar toda su historia. Los descubrimientos no se limitan a un solo punto. Se han localizado túneles en 4 sectores diferentes de la ciudad, conectados con sitios estratégicos como el Puente de Bubas, el barrio de San José de la Paz y las propias fortificaciones de Loreto y Guadalupe. Puebla tiene, literalmente, otra ciudad debajo de la ciudad conocida. Y buena parte de ella continúa enterrada. Número 4. El Valle de Tehuacán. Hace aproximadamente 9000 años, en el territorio semiárido del Valle de Tehuacán, al sur del estado de Puebla, alguien realizó una transformación que terminaría cambiando para siempre la historia de la humanidad. Los antiguos habitantes de la región tomaron una planta silvestre conocida como teocintle, una hierba delgada con pequeños granos duros que apenas se parece a las mazorcas actuales, y mediante un largo proceso lograron convertirla en maíz. Durante décadas, genetistas y arqueobotánicos han intentado comprender con precisión cómo ocurrió esa modificación, porque las diferencias entre el teocintle silvestre y el maíz domesticado son enormes. Durante mucho tiempo, incluso existieron dudas entre los científicos sobre si realmente pertenecían a la misma especie. A partir de la década de 1960, las excavaciones realizadas por el arqueólogo Richard McNash en diversas cuevas del Valle de Tehuacán permitieron recuperar algunos de los restos más antiguos de mazorcas domesticadas. Los hallazgos confirmaron que esta zona fue uno de los principales centros de origen del cultivo más importante de América. Sin embargo, el proceso exacto mediante el cual se consiguió esa domesticación todavía genera debate. El maíz moderno no puede reproducirse por sí mismo de manera eficaz. Sus semillas necesitan ser extraídas de la mazorca y sembradas por las personas. Esto significa que su transformación no pudo depender únicamente de un cambio accidental provocado por la naturaleza, sino de una selección deliberada realizada generación tras generación durante miles de años. Los habitantes del valle eligieron constantemente las plantas con mejores características, las volvieron a sembrar y repitieron el procedimiento hasta convertir una hierba de granos pequeños en uno de los alimentos más importantes del planeta. Todo esto ocurrió sin conocimientos de genética, sin métodos modernos de selección agrícola y dentro de un territorio semiárido cuyas condiciones no eran precisamente las más favorables para cultivar. Número 3. El Popocatépetl. Con 5.426 metros de altura, el Popocatépetl es el segundo volcán más elevado de México y uno de los más activos del hemisferio occidental. Su ladera oriental se extiende sobre territorio poblano, y desde lugares como Cholula, San Andrés y la propia capital del estado, su figura domina permanentemente el paisaje. Eso es ampliamente conocido. Lo que recibe mucha menos atención son los reportes de luces y objetos luminosos observados durante décadas en los alrededores del cráter. Las cámaras del CENAPRED, encargadas de vigilar la actividad volcánica las 24 horas del día, han registrado en distintas ocasiones puntos brillantes moviéndose cerca de la cima. Algunos siguen trayectorias que, aparentemente, no coinciden con las de aviones, drones ni fenómenos atmosféricos comunes. Varios de estos videos se han difundido ampliamente y han provocado todo tipo de interpretaciones. La explicación más prudente propone que podrían ser fenómenos eléctricos relacionados con la actividad volcánica, parecidos a las llamadas luces de terremoto registradas en otras zonas sísmicas del mundo. Otra posibilidad es que algunos destellos se originen por la ionización de gases expulsados por el volcán, los cuales podrían hacerse visibles bajo determinadas condiciones. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis consigue explicar todos los registros obtenidos. Lo que sí está comprobado es que las luces han sido captadas en video por equipos oficiales de monitoreo y que todavía no existe un consenso científico definitivo sobre su origen. Incluso siendo el volcán más observado de México, el Popocatépetl continúa produciendo imágenes que nadie ha logrado interpretar por completo. Número 2. Los Axalapascos de la Cuenca de Oriental. En la extensa meseta situada al oriente de la ciudad de Puebla, entre los llanos de San Juan y los límites con Veracruz, existe un conjunto de cráteres volcánicos ocupados por lagos casi perfectamente circulares. Estas formaciones reciben el nombre de Axalapascos. Alchichica es el más conocido, pero está lejos de ser el único.
Dentro de esta cuenca se concentran por lo menos 6 lagos de origen volcánico, entre ellos Quechulac, La Preciosa, Atezcac y Tecuitlapa. Lo extraño es que cada uno presenta condiciones químicas y biológicas completamente diferentes, aunque entre ellos solamente existan unos cuantos kilómetros de distancia. Algunos contienen agua dulce y otros poseen altas concentraciones de sal. Unos alcanzan profundidades considerables, mientras que otros son relativamente poco profundos. Incluso las especies que sobreviven dentro de un cráter pueden no existir en el lago vecino. Cada Axalapasco funciona como un pequeño laboratorio evolutivo aislado. Sus paredes de roca volcánica impiden el intercambio de agua entre los distintos cráteres, haciendo que sus ecosistemas se desarrollen de manera independiente, como si fueran islas separadas dentro de la propia superficie terrestre. Investigadores de la UNAM han comparado estos lagos con los del Gran Valle del Rift, en África, debido a su aislamiento y a la enorme diversidad biológica que presentan. El hecho de que hayan permanecido durante miles de años tan cerca unos de otros, mientras desarrollaban organismos y condiciones totalmente diferentes, convierte a esta región de Puebla en uno de los laboratorios naturales más particulares del mundo. La ciencia puede analizar la composición de cada lago y describir a las especies que viven en sus aguas. Lo que todavía no consigue explicar con absoluta certeza es por qué una misma actividad volcánica produjo ambientes tan radicalmente distintos en lugares separados por distancias tan pequeñas. Número 1. La Gran Pirámide de Cholula. A solo 12 kilómetros de la ciudad de Puebla, en San Andrés Cholula, se levanta una enorme colina cubierta de vegetación y coronada por una iglesia colonial. El santuario de Nuestra Señora de los Remedios fue construido en ese lugar en 1594 por los españoles, quienes aparentemente creyeron que estaban edificando sobre un cerro natural. Pero aquello nunca fue un cerro. Debajo de la vegetación se encuentra la pirámide más grande que el ser humano haya construido. No es la más alta, pero sí la de mayor volumen. La Gran Pirámide de Cholula, conocida en náhuatl como Tlachihualtepetl, cuyo significado es cerro hecho a mano, posee una base de aproximadamente 450 metros por cada lado y un volumen calculado en alrededor de 4.5 millones de metros cúbicos. Esto representa casi el doble del volumen de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Su construcción comenzó alrededor del año 300 a.C. y se prolongó hasta cerca del 900 después de Cristo. Sin embargo, la estructura que hoy observamos no corresponde a una sola pirámide. En realidad, está formada por al menos 7 pirámides superpuestas. Cada una fue levantada sobre la anterior por diferentes civilizaciones a lo largo de más de 1000 años. En lugar de destruir el templo existente, cada nueva cultura lo cubría con tierra y construía encima una estructura todavía más grande. Para conocer sus diferentes etapas, los arqueólogos han excavado más de 8 kilómetros de túneles dentro del monumento. Gracias a estas exploraciones se descubrieron cámaras ceremoniales, ofrendas y el famoso mural de los bebedores, una pintura que muestra a varios personajes consumiendo lo que se cree que era pulque dentro de una ceremonia ritual. En marzo de 2026, el INAH reabrió al público más de 800 metros de estos pasadizos después de permanecer cerrados durante 6 años. El recorrido incorporó nueva iluminación y distintos recursos interactivos para los visitantes.